Entonces, en cuerpos sumergidos también se presentan las tres clases de equilibrio. Ya vimos anteriormente que cuando el equilibrio es indiferente, el centro de gravedad coincide con el centroide. Cuando hay un equilibrio inestable es cuando el centro de gravedad está por encima del centroide del cuerpo, no coincide. Y cuando hay un equilibrio estable es cuando el centro de gravedad del cuerpo se encuentra por debajo del centroide. Recuerden que el centroide es el centro del volumen del cuerpo. Y muchas veces coincide con el centro de gravedad, pero cuando el cuerpo no es homogéneo, entonces no coincide con el centro de gravedad. Y el centroide también se llama, es el centro del volumen del líquido desalojado. En este caso vamos a trabajar el centroide como el volumen del líquido desalojado, centro del volumen del líquido desalojado. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice? El problema dice, dos cubos del mismo tamaño, 1 metro cúbico, uno de S 0.8 y otro de 1.1 se conectan mediante un cable corto y se localizan en el agua, se colocan en el agua. ¿Qué porción del cubo más liviano se encuentra por encima de la superficie del agua y cuál es la tensión en el cable? Ya que tenemos dos cubos, uno que tiene una densidad más pequeña que el otro, lógicamente hay un cubo que está más pesado que el otro. Al cubo que es más liviano lo llamaremos 1 y al cubo que es más pesado lo llamaremos 2. Hacemos un gráfico precisamente de lo que nos dice el enunciado. Hay que tener en cuenta de que hay que saber interpretar bien el enunciado, porque si no hacen unos dibujos que no son reales, y entonces lógicamente van a haber condiciones que no están preguntando ni que son verdaderas. Aquí tenemos dos cubitos, 1 y 2, unidos por un cable que se colocan dentro del agua. Entonces, debido a la condición precisamente de las densidades relativas de esos cubos, entonces hay un cubito que sobresale del agua, que es el cubo más liviano, y el otro, lógicamente, el cubo más pesado, lógicamente queda en la parte inferior. Entonces la pregunta es precisamente esa X que aparece ahí en el gráfico, que es la parte que está sobresaliendo del cubo más liviano, sobresaliendo por encima del agua del cubo más liviano. Tenemos que la porción por encima del cubo es igual a X. Entonces vamos a tener la condición. La condición es que el empuje 1 más el empuje 2 va a ser igual al peso 1 más el peso 2. Esa es la condición que tenemos ahí porque tenemos un cuerpo en equilibrio. Entonces sumamos fuerzas verticales solamente, ya que las fuerzas horizontales se equilibran. Tenemos el empuje 1 que es igual a gamma por volumen 1, el empuje 2 que es igual a gamma por volumen 2, el peso 1 que es S1 por gamma por volumen 1, más S2 que es la densidad relativa del cuerpo 2 por gamma por volumen 2. Fíjense que en este caso la fuerza de empuje tiene gamma, que es el peso específico del líquido, y los pesos también tienen gamma, que es el peso específico del agua. En este caso pues estamos tratando con el agua. Entonces ese gamma que aparece ahí es el gamma del agua. Como ese gamma es igual, entonces nosotros lo podemos factorizar y eliminar. Entonces nos quedaría B1 más B2, que son los volúmenes, va a ser igual a S1 por B1 más S2 por B2. B1, el volumen U que se encuentra sumergido. Este volumen 1 se refiere al volumen sumergido del líquido, no es igual al volumen B1 que se encuentra en la parte del peso del cuerpo. El volumen 1 para hallar el peso del cuerpo sí es todo el volumen del cuerpo. Este volumen 1 para hallar la fuerza de empuje solamente es lo que se encuentra sumergido, la cantidad de líquido que está desalojado por el cuerpo 1, es el volumen 1, y volumen 2, más volumen 2 que es el volumen del cuerpo 2, el volumen de líquido desalojado por el cuerpo 2 va a ser igual a S1 por B1 más S2. Entonces tenemos que el volumen 1, o sea el volumen de líquido desalojado por el cuerpo 1 va a ser igual a 1 menos X, que es un lado, por 1, que es el área de la base, porque como tenemos un cubo de 1 metro cúbico, entonces va a ser un cubo que tiene 1 metro por cada lado. En la base tenemos 1 por 1 que nos dará 1, el que tenemos ahí. Y la altura de ese cubo va a ser igual, del primer cubo, del cubo 1 va a ser igual a 1, que es 1 metro menos X, lo que aparece ahí.
más 1, que es el metro cúbico del cuerpo 2, que desaloja un metro cúbico porque el volumen del cuerpo es un metro cúbico. Va a ser igual a 0,8, que es la densidad relativa del cuerpo 1 por volumen 1, en este caso este volumen 1 sí es el volumen de todo el cuerpo, más S2, que es la densidad relativa del cuerpo 2 por el volumen 2. Entonces tenemos 0,8 por 1 más 1.1 por 1, un metro cúbico que aparece ahí. Entonces 1 menos x, ya desarrollando precisamente esa ecuación, vamos a tener que 1 menos x va a ser igual a 1,9, que es 0.8 por 1 más 1.1 nos da, por 1 nos da 1,9. Y pasamos este 1 que está en la parte izquierda, en el primer miembro, o sea, el miembro izquierdo lo pasamos al otro lado a restar, y nos daría 0.9. De tal manera que haciendo la operación tenemos que aquí va a ser igual a 1 menos 0,9 va a ser igual a 0.1, desarrollando el paréntesis. Entonces pasamos la x al segundo miembro y pasamos 0,9 al primer miembro, nos quedaría x igual a 1 menos 0.9 igual a 0.1. Esa es la parte del cubo que se encuentra por encima de la superficie del líquido. O sea que el cubo sobresale 10 centímetros. Nosotros, para comprobar precisamente esa ecuación o ese resultado que aparece ahí, nosotros reemplazamos ese resultado en la ecuación y vemos si se cumple o no se cumple. Esa es la manera de probar precisamente un resultado cuando utilizamos ecuaciones. De esa manera calculamos la cantidad, o sea, la parte del cubo de menor densidad que sobresale del líquido, por la superficie del líquido, que es la parte, que es la cantidad X que aparece ahí, que son 10 centímetros. Ahora vamos a hallar la tensión en el cable que une los dos cuerpos. Para eso hacemos un diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2, que se encuentra completamente sumergido, y tenemos lo siguiente: tenemos E2, que es el empuje, tenemos W2, que es el peso del cuerpo, y tenemos la tensión. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, vamos a tener lo siguiente: que T, que va hacia arriba, E2, que va hacia arriba, se suman, va a ser igual a W2, que es el peso del cuerpo. Entonces tenemos T, vamos a hallar la tensión, entonces despejamos T, tenemos W2 menos E2. La T2 va a ser igual al peso del cuerpo 2, que es E2 por el gamma por el volumen 2, menos la fuerza de empuje, que es igual a gamma por volumen 2. Nosotros factorizamos gamma por volumen 2, que se encuentra en ambos términos, y nos queda entonces gamma por volumen 2 va a ser igual a S2 menos 1. O sea, estamos factorizando gamma B2, entonces ahí en gamma B2 nos queda 1. Entonces queda S2 menos 1. Reemplazando los valores tenemos 9.8 kilonewtons por metro cúbico por un metro cúbico, que es el volumen 2, que es el volumen del cuerpo 2, por 1.1, que es la densidad del cuerpo 2, menos 1. Y eso nos da una tensión de 0.98 kilonewtons. Esa es la tensión del cable. Si nosotros dejáramos solamente el cuerpo 2, esa tensión en el cable nos indica el peso aparente del cuerpo cuando está sumergido. Si nosotros sacamos el cuerpo 2 fuera del líquido, vamos a tener un peso que va a ser igual a S2 gamma por volumen 2. Pero si nosotros introducimos ese mismo cuerpo en el agua, en este caso en el agua, entonces la tensión del cable, que es lo que podría medir un dinamómetro colocado en la parte superior, va a ser igual a 0.98 kilómetros, que nos indica que es precisamente el peso aparente. Esa tensión del cable nos indica el peso aparente del líquido, es el peso que tiene ese cuerpo dentro del líquido. El peso que tiene el cuerpo dentro del líquido, que es igual a 0.98 kilonewtons. Si nosotros sacamos el cuerpo del agua, entonces el peso va a ser igual a S2 por gamma por volumen 2. Sería el peso del cuerpo en el aire. Si nosotros quisiéramos medir exactamente el peso del cuerpo, entonces tendremos que utilizar un vacío, una campana al vacío, y colocarle un dinamómetro para saber exactamente el peso del cuerpo. Bueno, entonces tenemos precisamente un ejemplo que nos indica
cómo hallar las fuerzas de empuje, cómo hallar los pesos del cuerpo y saber si el cuerpo se encuentra sumergido o se encuentra flotando. En este caso tenemos que saber si el cuerpo está sumergido, se encuentra flotando o está colocado en el piso. Está totalmente sumergido, que es la condición de que el cuerpo se encuentra precisamente apoyado en el piso del recipiente. Bueno, aquí tenemos dos problemas por resolver. El primer problema dice: un cubo de 30 centímetros de lado tiene su mitad inferior con S.14 y su mitad superior con S.06. Se sumerge en un fluido de dos capas, la inferior con S igual a 1.2 y la superior con S igual a 0.9. Determina la altura de la parte superior del cubo por encima de la superficie. En este caso tenemos dos líquidos, uno con S0.9 y otro con S igual a 1.2, y en esos dos líquidos, o sea, se crea una intercala entre los dos líquidos, y en los dos líquidos se sumerge un cubo de 30 centímetros de lado que tiene la mitad inferior con S 1.4 y la superior con S igual a 0.6. Se introduce ese cubo en los dos líquidos y se mira en qué parte queda la interfase de los dos líquidos. La interfase de los dos líquidos, porque el cubo tiene la mitad inferior con S igual a 1.4 y la superior con S igual a 0.6. Ese cubo, que tiene 70 centímetros de lado, se introduce en los dos líquidos. Entonces, alguna parte del líquido va a tener la intercala de los dos fluidos. Cuando se introduce ese cuerpo en los dos fluidos que tienen dos densidades distintas, entonces esos dos fluidos crean una intercala. Esa intercala está en cualquier parte de ese cuerpo. Entonces se trata precisamente de averiguar en dónde se encuentran, bien sea con respecto a la tapa superior, o con respecto a la tapa inferior, o con respecto a la mitad del cuerpo, saber dónde se encuentra precisamente esa intercala. Se encuentra en la parte superior o en la parte inferior de ese cubo. Eso es lo que trata precisamente el problema, hallar dónde está esa intercala con respecto a la parte superior del cubo, o a la parte inferior del cubo, o a la mitad del cubo, no importa. El segundo problema dice que un tambor cilíndrico tiene 60 centímetros de diámetro, 90 centímetros de largo y pesa 140 newtons cuando está vacío. Un tambor es precisamente un cilindro que no tiene nada por dentro. Dentro del tambor se colocan pesos de aluminio y se introducen el agua hasta que el nivel del agua coincida con la tapa superior. Lógicamente, sin entrarle agua al tambor o al cubo, sin que le entre agua al cubo o al tambor. Entonces se pregunta precisamente qué tanto aluminio o qué volumen de aluminio se necesita introducirle al tambor cilíndrico para que el nivel del agua, la superficie del agua, coincida con la tapa superior. Lógicamente, si nosotros colocamos ese tambor cilíndrico dentro del agua, entonces seguramente va a sobresalir, va a quedar flotando. Entonces le vamos introduciendo en ciertas cantidades de aluminios, algunos pesos de aluminio, para que el cubo empiece a sumergirse hasta que la superficie del agua coincida con la tapa superior del cilindro, del tambor, sin que se introduzca agua al tambor. Queda perfectamente nivelado y entonces no se introduce el agua. O sea, el cuerpo está sumergido, no está flotando, no queda flotando. Bien, entonces ustedes resuelven esos problemas en el tiempo restante de la clase, lo colocan dentro de una carpeta para tenerlas listas para cuando se las solicite. Recuerde que esa carpeta de los problemas resueltos que hemos resuelto se va a solicitar posteriormente en cualquier momento. Luego no dejen para después hacer los problemas, porque en cualquier momento les puedo solicitar, bien sea en clase o en no, para que me envíen esa carpeta con los problemas resueltos. Bueno, hasta la próxima clase.